B2B Sales Podcast. Bienvenidos a un nuevo capítulo de B2B Sales Podcast. En esta cuestión vamos a seguir hablando un poquito de 5G aplicado a sectores y para ello nos hemos traído a un súper experto en algunos sectores, concretamente 5G y turismo, que es Ángel Alves, que trabaja en el Departamento de Innovación de Telefónica. Sí. Bueno, Ángel, 5G y turismo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues lo primero que hemos estado trabajando, sobre todo, es en la generación de contenidos para enriquecer las visitas turísticas. Cuando tú vas a visitar una ciudad, Sí, pues tener unos contenidos adicionales sí. que tú pues tienes que descargarte en tiempo real o, como vamos a ver, hay diferentes formas de consumirlos, ¿vale? Entonces, pues en esta generación de contenidos hay diferentes formas. Aquí he traído unas gafas. Unas Estas gafas, son sí. unas de realidad virtual Sí. y otras de realidad Bueno, aumentada. he de decirte que os invito a realizar el curso de Metaverso, donde hacemos un poco una introducción de lo que vas a contar ahora, que es la diferencia entre realidad virtual, aumentada y demás. Pero quiero que nos lo expliques mucho más detalladamente. Pues es que en estas visitas las podemos hacer in situ, ¿Sí? con lo cual en muchos casos usaríamos unas gafas o una tablet que nos proporcionará realidad aumentada. Ajá. Estamos en el sitio en el que queremos hacer la visita y queremos contenidos adicionales. Y con la realidad virtual lo que podemos es estar en nuestra casa o en otro sitio y acceder a esos contenidos, Ya. visitar ese sitio. La diferencia, realidad virtual, es este tipo de gafas. Son Sí. gafas cerradas. Sí. Todo el contenido que vemos es generado sintéticamente, no Sí. se relaciona en nada con la Con el realidad. ambiente. Tenemos que estar en una sala pues libre de obstáculos porque realmente no vemos nada de la realidad y no hay ninguna interacción. O sea, el espacio es vacío y nosotros nos movemos por el espacio y podemos estar en sitios diferentes, como por ejemplo pues visitar una ciudad, pasear Sí. por una calle, etc. Y aquí tenemos unas gafas de realidad aumentada. Ajá. En este caso lo que tenemos son contenidos adicionales. O sea, vemos la realidad, es translúcida esta gafa, no como esa que es cerrada. Sí. Y lo que podemos ver son contenidos añadidos por encima de la realidad. En este Inmersión. caso podemos ver contenidos planos, que sería, por ejemplo, tener algo de información. Eso sería la realidad aumentada básica. Sí. Y luego tenemos la realidad mixta, que es donde se mezcla los elementos virtuales con la realidad. Esto, para explicar lo que es la realidad mixta, yo pongo siempre el mismo ejemplo, que es la primera vez que yo lo probé. Sí. Me pusieron unas gafas de esta realidad mixta, entonces yo podía ver la sala, había una mesa, etcétera, y me dejaron, veías un dinosaurio. Sí. Entonces tú ponías el dinosaurio y iba correteando por ahí, y tú lo veías con tus gafas y flipabas. ¿Qué es la realidad mixta? Pues si tú cogías ese dinosaurio y lo ponías encima de la mesa, Ajá. ese dinosaurio correteaba hasta que llegaba al borde, se caía y continuaba por el suelo. Esto quiere decir que las gafas están interpretando la realidad y que los elementos virtuales, como son el dinosaurio, interactúan con la realidad. Saben que aquí hay una mesa, Sí, y que que se va abajo a hay otro caer. plano, que se va a caer, que Qué se bueno. cae y continúa por el suelo. O si salía por una puerta, tú lo dejas de ver porque está detrás del muro. Entonces, eso es la realidad mixta. Elementos virtuales, pero que tienen cierto conocimiento de la realidad. Y luego estaría también los vídeos 360, que como Sí. vamos a ver también se usan en turismo. Sí. Estos se graban con cámaras 360 Vale. y aquí no nos podemos desplazar como en la realidad virtual por donde queramos, sino que tenemos el punto de vista fijo de la cámara donde se ha grabado. Entonces estos son los 4 tipos: la realidad virtual, realidad aumentada, mixta y el vídeos 360. Muy bien. Ahora me gustaría darle al comercial los tips o las claves que aporta el 5G a un sector como el del turismo. Pues el 5G en estos casos lo que aporta principalmente es la descarga de contenidos. Lo que queremos es que esto cada vez sea más fiel a la realidad. Entonces, lo primero que tenemos que tener son contenidos de alta calidad que el 5G nos va a permitir descargarlos en tiempo real. Luego, algo que estamos viendo también, tanto en la realidad aumentada como virtual, es que empieza a haber aplicaciones colaborativas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si yo, por ejemplo, vamos a poner en la Casa Cervantes, ¿no? Y veo ahí ciertos objetos virtuales. Sí. Yo quiero que si muevo un objeto, otra persona que esté en esa casa con esas gafas vea que lo se estás mueve el moviendo, objeto. claro. O sea, todos tenemos que ver lo mismo. Sí. O puede que esté en su casa con unas gafas de realidad virtual en esa misma habitación. Esas aplicaciones colaborativas
tienen que funcionar con bajísima latencia, que es lo que permite el 5G, para que si yo interactúo con algo virtual, todo el mundo vea lo mismo. Sí. Y luego, por otra parte, algo muy importante en lo que se está trabajando y que 5G va, por así decirlo, va a traer algunas características especiales para esto en las siguientes releases, es el split rendering. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Este término. Vale, pues por ejemplo, todas estas gafas lo que vemos es que al final las gafas es un wearable, es algo que hay que reducir todo lo que se pueda, el peso y el consumo. Que si tenemos que meter un procesador muy potente va a consumir mucho, nos va a durar muy poco, van a ser pues artilugios pesados, incómodos. Tiene que ser lo más sencillo posible. ¿Esto cómo se hace? Pues, por ejemplo, esto que estamos hablando de realidad virtual, si yo, por ejemplo, giro la cabeza a la derecha, lo que harán mis gafas es enviar esos datos de que yo he girado la cabeza a la derecha a un servidor a través de 5G. Sí. Ese servidor genera la imagen que yo tengo que ver cuando miro a la derecha, me lo mandan mis gafas, ese streaming de vídeo, y mis gafas lo único que hacen es reproducirlo. Por lo tanto, no procesan en sí la imagen, sino que más bien solo la proyectan. O sea, esto es a lo que se tiende, a que la capacidad de cómputo de generación de esas imágenes esté en el procesador, esté en un servidor en el Edge. Y no en el aparato. Porque ahí podemos tener un servidor enracado súper grande, alimentado a 220, que produzca esas imágenes y que me las manden en tiempo real a través de 5G a mis gafas. Entonces eso es algo que va a venir a futuro, ya estamos trabajando en ello, en innovación, y va a ser muy relevante de cara a disminuir el tamaño de estos dispositivos. Muy interesante. Y ahora ya quiero terminar y que nos expliques qué proyectos habéis hecho reales. Reales. Pues mira, el primer proyecto que trabajamos fue en Segovia. ¿Sí? Lo trabajamos con estas gafas que precisamente me las he traído. Estas son unas HoloLens 1. Entonces, en ese proyecto lo que consistía, bueno, usamos también tablets, se podía ver con tablets, pero lo que consistía era en recrear escenas de Isabel la Católica cuando estuvo allí. Entonces, tú te ponías estas gafas y podías ver diferentes escenas. Por ejemplo, me iba al Alcázar, delante, yo tengo el Alcázar, el edificio en real, me pongo las gafas y veo ciertas escenas que ocurrieron en esa época de Isabel la Católica, en concreto en el Alcázar, que era el reencuentro con su hermano. Pues te ponías las gafas y veías a Isabel la Católica con diálogos, con todo, etcétera, reencontrándose con su hermano. Ahí que tenemos la realidad, que es el espacio, ¿no? El espacio, pero tenemos esas figuras. Algo importante a destacar es que por eso me he traído estas HoloLens 1, ahora ya están las dos, ya hace tiempo, pero estas son más básicas, son las que salieron en aquel momento, y lo importante es que pues esos gráficos eran de muy baja definición cuando trabajamos con ellos. Es por eso que va evolucionando y es la importancia del split rendering. Si tú ves esa aplicación, pues salen unos monigotes ahí un poco feos. Se podría haber hecho pues mucho más hiperrealista, etcétera, pero las gafas no podían con ello. Eso en el split rendering se va a corregir, se va a mejorar. Luego, ¿para qué otras cosas nos sirven y qué más desarrollamos ahí? Pues, por ejemplo, la Puerta de San Martín en Segovia es donde los reyes juraban los fueros a la ciudad de Segovia. Bueno, como ves, tuvimos que estudiar historia a saco para sacar este proyecto. Qué bueno. Bueno, pues también sirve la realidad aumentada para reconstruir edificios o zonas que ya no están. En ese caso, tú te ponías las gafas en esa zona, que ahora es una calle, y veías reconstruida la Puerta de San Martín, y entrando por allí, pues al rey, etcétera, jurando los fueros, etcétera. Entonces te sirve también, pues eso, no solo para recrear escenas de personajes, para ver edificios que ya no están, y otro tema muy importante, para ver cosas que sí que están, pero que no las puedes ver a simple vista. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, todos conocemos el acueducto de Segovia, la parte monumental, pero esa es la que va por fuera, la que todos vemos, los arcos, etcétera. Pero la mayor parte del acueducto va soterrado. Hay kilómetros y kilómetros de acueducto soterrado que va por debajo de la calle. Algo que hicimos también era, tú te pones estas gafas de realidad aumentada, te ponías en la Plaza Mayor, mirabas al suelo, ves cómo se abre el suelo de la Plaza Mayor y ahí te va explicando por dónde circula el agua, todas las partes del acueducto subterráneo, etcétera. Súper interesante. Entonces, pues era una visita muy completa que puede complementar mucho una visita a una ciudad como puede ser la de Segovia. Sí. ¿Y algún proyectito más así? Pues mira, vamos a ver otro de realidad aumentada. Este es en los tiempos actuales. En Málaga grabamos con unas cámaras
360 lo que es la procesión en algunas calles, en algunos puntos concretos. Sí, la Semana Santa, sí. Uy, ¿qué he dicho? Sí, la procesión de la Semana Santa. Sí, porque al final como nos escucha gente de muchos sitios, porque sepan un poco lo que La lo que Semana es. Santa. Sí. Bueno, pues desde diferentes puntos de la ciudad la grabamos. Sí. De forma que tú puedes ir con tu móvil o tablet a ese punto en cualquier época del año, Sí. lo abres la tablet, ves esa calle y con una barrita tú deslizas y empiezas a ver la Semana Santa según pasó por allí en cualquier momento del año. Y la puedes ver encajada precisamente en la calle de tú estás y tú giras esa tablet y vas viendo, puedes ver los pasos, etcétera. Entonces es una forma de que cualquier turista que vaya a Málaga en cualquier época del año pueda decir, oye, pero ¿cómo es aquí la Semana Santa? Y tiene una experiencia muy realista de lo que allí pasa cada año. Jolín, pues me parece súper interesante los proyectos que estáis haciendo. Y luego hicimos también otro para la Comunidad de Madrid, sí, en el que estuvimos trabajando en tener contenidos pregrabados, sí, 360, pues para que se puedan ver en gafas de realidad virtual, lo cual es muy interesante porque, por ejemplo, tú sí que puedes visitar una ciudad, pero pues o bien no puedes acceder a ciertos sitios, porque como hemos dicho antes, no te dejan, y entonces tú con unas gafas de realidad virtual podrías moverte con ellos, o como hicimos en aquel momento, pues también grabarlos a vista de dron. Entonces tú te pones estas gafas y ves las vistas de la ciudad desde un dron. Desde arriba, qué bonito. Tienes una visión súper espectacular y además como si fueras montado en el propio dron. Y es algo que complementa una visita muchísimo. Esto lo puedes ver allí mismo, lo cual te hace una idea muy buena, o lo puedes visitar desde tu casa. Como hemos dicho, contenidos grabados para que tú puedas hacer la visita pues desde donde quieras, desde tu casa, desde la playa, puedes visitar una ciudad. Qué interesante, Ángel. Bueno, Ángel, en realidad real, lo tenemos aquí. Yo te quiero agradecer la visita que nos has hecho contándonos toda esta tecnología, estos proyectos, y os invito a que sigáis la B2B Sales Podcast. Gracias. Ángel. B2B Sales Podcast.